Iglesia, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? Todos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. Vamos a decirlo. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 está en Él, Cristo, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Vamos, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Dios, aquel que venció la muerte. ¡Vamos! Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió cuando su nombre es Cristo. Vamos, dilo con nosotros. Se oirá en los cielos el sonido de
3 años. Hemos pasado juntos 3 años. Pronto me iré al Padre y pronto me volverán a ver. Pero no se les vaya a olvidar todo lo que vieron, todos los milagros, el agua en vino, los ciegos tuvieron vista, los prisioneros fueron libres y demonios fueron expulsados. Hijos míos, pronto me iré al Padre y pronto me verán. Cuánto he querido comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo, no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Tomen y repártanselo entre ustedes. Les digo, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Tomen, repártanselo entre ustedes. Recuerden, mi cuerpo es el pan de vida y mi sangre es verdadera bebida. Tomen, hagan esto en memoria de mí. Comamos. Esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre, que por ustedes es derramada. Bebamos. Recuerden, yo los amé y los amé hasta el fin. No los dejaré huérfanos. El Padre enviará al Consolador, al Espíritu que recordará todas las cosas que ustedes vieron. Ahora, vamos. Antes de cualquier cosa, quiero comenzar diciendo aquello que me cambió la vida: que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, exactamente como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos. De nuevo, exactamente como lo dicen las Escrituras. Jesús se le presentó vivo a Pedro y luego a sus seguidores más cercanos, y después a más de 500 seguidores, todos al mismo tiempo. La mayoría de estos testigos aún viven. Además, pasó tiempo con Jacobo y también los demás apóstoles. Y luego, finalmente se presentó vivo delante de mí. Constantemente me atormenta mi pasado como un aguijón. Y me duele el recuerdo de aquellas familias que encerré en prisiones y aquellos hombres a los cuales privé de vivir. Esto es lo que era. Un hombre con gran celo, que hacía lo que hacía porque tenía una certeza de que era lo correcto. Perseguí, golpeé. Como un animal rabioso recorrí ciudades enteras acorralando discípulos de Cristo. Y no me importaba si eran hombres o mujeres. Los trataba como a perros y los llevaba a juicio a Jerusalén. Me creía tan justo y tan bueno, pero llegó Jesús, porque Dios es tan lleno de gracia y es tan generoso que no llegó con enojo o juicio, lo cual yo merecía, sino que llegó con amor y le dio misericordia
a este blasfemo y perseguidor arrogante, me dio su misericordia, pues a pesar de lo que creía, era un ignorante y un incrédulo. Jesús se presentó a mi vida mientras me encontraba camino a Damasco. Mi única intención, destruir la iglesia y perseguir a cualquier persona que se hiciera llamar seguidor de Jesucristo. Rumbo a la ciudad, recuerdo el destello de una luz brillante y cegadora. Todos caímos al suelo y junto a la luz escuché una voz que preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue en ese lugar donde supe verdaderamente lo que Dios esperaba de mí. Antes destruía la iglesia y ahora estaba siendo llamado a construirla. No podía creer que había visto y oído al Mesías. En este encuentro glorioso con Cristo, perdí la vista y como pudieron me llevaron a Damasco. Dentro de la ciudad, después de pasar 3 días sin comer ni beber, llegó a mi encuentro Ananías, un creyente que vivía en la ciudad, quien enviado por Dios llegó a imponer manos sobre mí para que yo pudiera recobrar la vista. Ananías fue obediente a la voz de Dios de ir a orar por aquel hombre del que tan terribles cosas se escuchaban. Aquel hombre que venía autorizado por los sacerdotes de arrestar a cualquier persona que proclamara el nombre del Señor. Ananías mostró amor y compasión a pesar de mi mala reputación. Después de recobrar mi vista, me dispuse a obedecer y fui a las sinagogas a predicar acerca de Jesús, acerca de cómo verdaderamente es Él, el Hijo de Dios. Todos aquellos que lograban escuchar mi mensaje quedaban asombrados por las palabras que salían de mi boca. No podían creer cómo alguien tan vil, alguien conocido por su obsesión de destruir la iglesia, se encontraba ahora predicando acerca del mismo Jesús que tanto se dispuso a perseguir. Pero algo que ellos no veían es que Jesús no vino en juicio o en odio hacia mí, como yo iba tras de Él. Jesús vino hacia mí en amor. Vino hacia mí con un amor compasivo, con un amor tan bondadoso, que a pesar de mi fanatismo y crueldad, no guardó rencor ninguno hacia mí. Y de la misma manera, yo predico acerca de Jesucristo, porque el amor que yo tengo hacia Él no se cansa ni se da por vencido, sino que se mantiene firme a pesar de cualquier circunstancia. No importa cuántas veces me encuentre yo en problemas, naufragios, si paso frío o hambre. No importa el sufrimiento que me espere con tal de predicar acerca de la salvación que hay en Jesús. Así que hoy, sin vergüenza hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Seguiré arriesgando mi vida porque estoy convencido de la esperanza viva que hay en Jesús. Si Dios pudo tener misericordia conmigo, estoy convencido de que hay esperanza para todo aquel que crea en Él. Iglesia, ¿por qué no seguimos adorando a nuestro Dios en esta mañana? Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Vamos, que se escuche en todo ese lugar. Alabaré al Señor mi Dios
familiar. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¡Vamos! ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Él resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia yo estaré, y cara a cara le veré. ¿Cuántos lo creen? Vamos, es el tiempo de levantar nuestra voz, de levantar nuestra adoración. Aquel que murió pero que también resucitó y hoy vive y reina. Te adoramos, oh Cordero de Dios. Oh, tú venciste y tú reinas. Vamos, dilo. Y que se escuche en todo este lugar tu nombre. Tuya es mi adoración, Señor, Señor. Vamos en todo este lugar. Y alabaré al Señor tu nombre. Yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Vamos a dar gloria al Rey. Vamos dando fuerte ese aplauso a nuestro Señor que hoy vive y reina. Pueden tomar sus lugares. Qué bello verlos a cada uno de ustedes el día de hoy. Hoy celebramos el milagro más grande de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, había nacido de la Virgen María 33 años antes. Había vivido una vida perfecta, sin pecado. Había hecho increíbles milagros, sanando cojos, ciegos, sordos, mudos, librando a hombres y mujeres de espíritus y demonios que los atormentaban. Había aún resucitado a algunos muertos. Pero a pesar de todo lo que él hizo y a pesar de una vida perfecta, lo tomamos y lo clavamos en una cruz. Ahora,
Eso no lo distingue. Los soldados romanos habían crucificado a través de los siglos miles de personas. Lo que lo distingue a Jesucristo es que al tercer día Él resucitó. Oh, sí. Los discípulos que lo habían seguido por 3 años tenían toda su fe y su esperanza en Él. Estaban seguros, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Pero en un instante perdieron esa esperanza cuando lo vieron clavado en esa cruz, cuando lo vieron puesto en esa tumba. Pero al tercer día el mundo tembló. Esa roca enfrente de su tumba rodó y Jesús salió victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Jesucristo declara de sí mismo y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, Jesús no dijo que no moriríamos físicamente, porque sabemos que sí morimos físicamente. Pero Él habló de una vida eterna, una vida que está del otro lado de esa tumba. La semana pasada un servidor estaba en Oaxaca y en Juchitán con unos amigos míos, y uno de ellos es un pastor que conocemos, ha estado aquí, se llama Asael Martínez. Y él empezó a platicarme de su madre, ¿sí? Berta de Martínez. En 1975, Berta y su esposo Ciro vivían en la Ciudad de México. Ella estaba embarazada. Cuando llegó el momento de dar a luz, la llevan al hospital, solo para que los doctores descubrieran que tenía un tumor en su vientre que no permitía que su bebé naciera. Recuerden, en 1975 es antes de todos los estudios que hacen hoy en día. Ella no sabía cuál sexo iba a ser su bebé, no sabía nada. Entonces, en ese momento los doctores dicen: se tiene que hacer una operación de cesárea de emergencia. Pero en el apuro los doctores cometen varios errores. De repente ella dice, se siente toda mojada, pensó que se había orinado, pero luego lo siente en su pecho y pone su mano sobre su pecho y los levanta, y estaba totalmente llena de sangre. Se desangró allí en el quirófano. Su corazón paró. Los doctores, las enfermeras empezaron a hacer todo lo que podían, pero había muerto. Berta dice que en ese momento sintió como que cayó en un túnel. Este túnel la fue llevando a un gran y bello y hermoso jardín. Dice, las flores, las plantas, dice, estaban vivas, cantaban, hablaban de las maravillas de Dios. No se dio cuenta que estaba en el cielo hasta que vio el árbol de la vida y reconoció que estaba en el cielo. En eso se le apareció un ángel y le dijo: ven, te voy a enseñar tu casa, donde tú vas a vivir. La lleva a unas hermosas casas, unas puertas grandísimas. Y en eso se da cuenta que viene tomada de la mano de una niña. Recuerden, ella no sabía cuál era el sexo de su bebé. Ella murió antes de que el bebé saliera de su vientre. Entonces el ángel le dice: esta es tu casa, pero ahorita no puedes quedarte aquí, tienes que regresar. Y ella le imploraba al ángel, le decía: no, déjame quedarme aquí, no quiero regresar. Pero le dijo: por ella tienes que regresar.
Dice Berta que ella en eso vio su cuerpo caer del techo donde estaba en el hospital y entrar de nuevo en su cuerpo. Despierta llorando, los doctores, las enfermeras haciendo todo lo que hacen en una sala de emergencia cuando alguien ha fallecido. Y ella empieza a llorar y decir: ¿por qué me trajeron aquí otra vez? Me quería quedar allí. Había un doctor allí que la acariciaba y le decía: está bien, todo va a estar bien. Ese doctor ella nunca lo volvió a poder encontrar. Pero dice Asael que su mamá, Berta, siempre vivió desde ese punto el resto de su vida con el anhelo de irse al cielo. Dice que la primera vez en su iglesia, cuando cantaron la canción Solo me imagino, si no lo has escuchado, es una canción que habla de imaginar lo que será el cielo, el estar en la presencia de Dios. Dice, la primera vez que lo cantaron, su mamá se tiró en el piso a llorar. Su papá, el esposo de Berta, Ciro, la levanta y le dice: mi amor, ¿qué te pasa? Y ella dice: es que me quiero ir. ¿Cuántos de nosotros vivimos siempre queriendo quedarnos porque no sabemos lo que hay del otro lado? Pero Berta había visto lo que nos espera a los que estamos en Cristo Jesús. Ella lo había visto, ella lo había experimentado, y el resto de su vida su anhelo era irse. Luchó por mucho tiempo con cirrosis, murió en el 2010. Berta hoy está en la presencia gloriosa de Dios. Ella está en su casa que Dios le había preparado. Jesús nos habla de este lugar. Él nos dice: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho: voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces dijo Tomás, ¿verdad?, uno de sus discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Cada uno de nosotros tal vez en este tiempo hemos perdido amigos, familiares, seres queridos, pero tenemos la certeza y la seguridad que nos da la palabra de Dios, que si murieron en Jesucristo están en su presencia. Están en un lugar tan hermoso, tan bello, que ellos, si se les daba la opción de regresar, no regresarían. Y nosotros podemos sí sentir su ausencia, llorar por nosotros, pero no por ellos, porque ellos están en un lugar tan glorioso. Pero todo eso existe porque al tercer día Jesucristo resucitó. Es solo por medio de Jesús. No es por tratar de ser buena gente, no es por tratar de hacer buenas obras y bondades, ¿verdad? No es por medio de cualquier religión. Jesús declaró de sí mismo, dijo: yo soy la puerta. No dijo soy una puerta, él dijo: yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, hablando de sí mismo Jesús, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Luego habla del enemigo, dice: el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy, es Jesús hablando, el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas.
¿Ves? Jesucristo es la puerta, Él es la única puerta. Jesucristo es el único que murió y resucitó. Otros habían resucitado. Jesús mismo resucitó, ¿verdad? A la hija de Lázaro. Resucitó, perdón, a Lázaro y a la hija de Jairo. Perdón. Pero cada uno de ellos, la hija de Jairo y Lázaro, al pasar los años volvieron a morir. Es parte de la vida. Pero Jesús no. Jesús resucitó para vivir para siempre. Él hoy está vivo a la diestra del Padre para darnos a ti y a mi vida. ¿Ves? Buda no resucitó de los muertos. El profeta Mohammed no resucitó de los muertos. Alá no resucitó de los muertos. Brahma, que es el Dios de los hinduistas, no resucitó de los muertos. Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos, él no resucitó de los muertos. La Virgen María no resucitó de los muertos. Sabemos que Abraham y María hoy están en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en Jesucristo. Pero el único que ha muerto y resucitado para darnos vida se llama Jesucristo. ¿Saben? La resurrección de Jesucristo nos demuestra la veracidad de la palabra de Dios. Su resurrección nos demuestra que tú y yo podemos confiar en esta palabra y en lo que está dicho en esta palabra. ¿Ves? Muchos libros, aún médicos y científicos, a través de los años se tienen que editar, se tienen que cambiar, porque lo que en un tiempo se creyó, se pensó, de repente descubrimos no es la realidad. Pero Dios nos dice que esta palabra, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. ¿Ves? Su resurrección nos da evidencias de que esta palabra es verdad. En Hechos, el capítulo 2, está hablando el apóstol Pedro, verso 24, dice: y Dios, hablando de Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego él empieza a hablar de Salmos 16. Salmos 16 fue escrito por el rey David 1000 años antes de que Jesús pisara esta tierra. Y dice, David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás a mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego Pedro les declara, les dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió. David, este gran hombre bueno de Dios, un rey, murió, fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es 1000 años antes está escrito en este libro que Jesús resucitaría. Hay decenas de profecías escritas aquí, cumplidas por Jesucristo, que nos dan evidencia. Su resurrección me da evidencia que esta palabra de Dios es una palabra de Dios sobre la cual puedo establecer mi vida. Puedo creer en ella, puedo creer en todo lo que dice y guiar mi vida por esta palabra. La resurrección de Jesucristo no solo comprueba que esta es la palabra de Dios, pero demuestra la veracidad de la deidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Pablo escribe en Romanos capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo,
que según la naturaleza humana era descendiente de David. Jesús era 100% hombre, nacido de la Virgen María, por descendencia de David. Pero dice, según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. La resurrección de Jesucristo hoy nos da a ti y a mí la evidencia de que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo establece a Jesús como autoridad sobre toda autoridad en el cielo y toda autoridad en esta tierra. Sigue allí mismo Pablo, Efesios 1:19 dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió a todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Jesucristo, por medio de la resurrección, Él reina sobre todo. Tú y yo debemos de dejar de preocuparnos quién está, ¿verdad?, en Los Pinos, quién está en la Casa Blanca, quién está, ¿verdad?, en la Casa Rosada, quién está en cualquier posición de gobierno, sea de nacional, estatal, local, mientras Jesucristo está en el trono de nuestra vida. Mientras Jesucristo está en el trono, tú y yo no tenemos que preocuparnos cuál partido está en gobierno, qué decisiones toman. Jesucristo es el que gobierna sobre todos. Y luego la buena noticia es la resurrección de Jesucristo nos da vida a nosotros, a ti y a mí. En Efesios 2:1 Pablo escribe, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Ves? La paga del pecado es muerte. Es una muerte espiritual, es una muerte eterna. Pero dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Es cuando tú y yo queremos vivir la vida a mi manera y queremos, ¿verdad?, seguir siendo el rey de nuestra vida, de nuestras decisiones, nos hacemos enemigos de Dios. Pero Dios, díganme conmigo, pero Dios que es rico en misericordia. Digan conmigo, rico en misericordia. Oh, tenemos una imagen tan mala de Dios. Pensamos en Dios que solo está listo para castigarnos, que solo está buscando cada oportunidad para castigarnos. No, Él es un Dios rico en misericordia. Oh sí, pero Dios rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Dice: en nuestro pecado Él te amó. No cuando somos buenos. Oigo gente que en veces me dice: bueno, necesito arreglar mi vida y luego me acerco a Dios. No, Dios te ama a ti y a mí en nuestro peor momento. El amor de Dios es muy diferente al amor humano. El amor humano, ¿verdad? El amor que conocemos entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Oh, ¿verdad? La chica se arregla, se peina, se pinta, ¿verdad? Se tarda cuántas horas preparándose para medio impresionar al cuate. Pero Dios nos ama en nuestro peor momento. Dice:
En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, de su poder, de su capacidad, de su habilidad. Escúchame, tú y yo no podemos salvarnos, por más buenos que queremos ser, por más religiosos que tratamos de ser. Tú y yo no podemos salvarnos, pero Dios demuestra su poder, su capacidad al tomarnos en nuestro peor momento y resucitarnos con Jesucristo. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Sabes? La fe que Dios te da a ti, a mí, para creer en Él, es un regalo que viene de Dios. No es porque tú y yo somos tan listos, tan inteligentes, tan brillantes. No, es que Dios es tan bueno que viene y te regala a ti, a mí, fe para creer en Él. Dice: no por obras, que nadie se jacte. Yo no puedo jactarme, tú no puedes jactarte. No podemos mirar a los demás y uy, cochinos pecadores. No, yo soy el cochino pecador que Dios amó, y Dios fue tan bondadoso, tan misericordioso, que me dio fe para creer en Él, y obró su gracia, su poder para rescatarme. La resurrección de Jesucristo demuestra la eterna dicha de los hijos de Dios. Dice Pablo de nuevo en 1 Corintios 15:51: os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando habla de dormir está hablando de morir. Dice: pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, escúchame, se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Oh, celebremos hoy la resurrección de Jesús. Celebremos hoy la resurrección de Jesús, porque al tercer día Él resucitó. Al tercer día, Dios perdonó. Al tercer día, Dios salvó. Al tercer día, la piedra fue removida. Porque al tercer día, Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, y hoy está sentado en su trono, reinando. Su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre. Siendo rey.
Pablo hace la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Hay una leyenda griega de uno llamado Aquiles. Tal vez han oído el talón de Aquiles. Según la leyenda, Aquiles, los dioses lo toman y lo zambuten en una agua que lo hace invencible, pero lo tienen que tomar del talón, entonces nunca zambuten su talón. Entonces le pueden pegar con dardos, con espadas, lo que sea, en todo el cuerpo y nada sucede, pero si le pegan en el talón, muere. Y Pablo nos está diciendo aquí: el talón nuestro es el pecado. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Dice: no hay justo ni aún uno. Pero no termina aquí, Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias, dice, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el pecado en tu vida y mi vida se llama Jesucristo. No se llama autodisciplina, no se llama religiosidad, no se llama, ¿verdad?, el flagelarnos. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue a la cruz, tomó sobre sí mismo en esa cruz todos nuestros pecados, pero al tercer día Él resucitó. Él resucitó, venciendo al pecado en nuestras vidas. Ahora, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, pero tú y yo tenemos que responder al regalo de Dios. Es como si yo hoy te entregara un cheque por $10,000. Si tú todo lo tomas y lo cuelgas en la pared de tu casa y lo miras todos los días: mira qué lindo, Cris me dio un cheque, te puedes morir de hambre. Para que sea efectivo tienes que llevarlo al banco, depositarlo, hacerlo tuyo. Y tú y yo tenemos que hacer a Jesucristo nuestro. Nos dice Pablo en Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre el judío y el gentil, entre el religioso o el no religioso. Dice: pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos? Todos, no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, no importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pasado, dice: todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Yo voy a pedirles a todos los que están aquí presentes, los que están en nuestros campus, los que están viéndonos en línea, les voy a pedir un favor, porque quiero que te concentres en ti mismo. Quiero que te olvides por un momento toda distracción a tu alrededor. Te voy a pedir que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Y quiero que medites en tu propia vida, no en lo que has hecho, sino quiero que medites: ¿has proclamado a Jesucristo el Señor de tu vida? No nomás clamado: Dios, sácame de este apuro, Dios, sácame de aquello, Dios, ayúdame en este momento. No. ¿Has en algún momento en tu vida confesado delante de Dios que eres un pecador necesitado de un Salvador? Y le has dado
tu vida a Él, lo has hecho a Él el Señor, el dueño de tu vida, hoy es tu oportunidad. Hoy Dios se para en amor delante de ti, queriendo demostrar su gracia, su poder, al traer perdón a tu vida y traer la esperanza de vida eterna en Él. Si tú nunca lo has hecho, yo quisiera que hoy me acompañaras. Hoy que tomaras la decisión más importante de toda tu vida y le dijeras hoy en tus propias palabras, allí donde estás en tu lugar, dilo con tus propias palabras. Dile: Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado me condena a un juicio eterno. Pero hoy, Dios, vengo pidiendo tu perdón, pidiendo que tú me limpies y me laves de todos mis pecados con la sangre que tu Hijo Jesús derramó en esa cruz. Y yo hoy te invito, Jesucristo, Hijo de Dios, ven a mi corazón, ven a mi vida. Toma el control de mi vida. Ven a ser el Señor y el dueño de mi vida. Señor, te doy todo mi pasado, te doy mi presente, mi hoy, y te doy mi futuro, Señor. Pongo mi vida en tus manos y mi fe en ti. Te proclamo a ti, oh Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, resucitado de los muertos, Señor de mi vida. Amén. Amén. Es así de sencillo esa proclamación, esa declaración de Jesucristo, quien dice la Escritura que nos da a ti y a mí el poder de ser llamados hijos de Dios. Qué glorioso, ¿no? Yo voy a pedir a todos, vamos poniéndonos sobre nuestros pies, vamos parándonos y vamos celebrando el día de hoy que tenemos el honor, el privilegio de ser considerados hijos de Dios. Dale fuerte ese aplauso al que resucitó, al que vive. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la oración que levanta a los muertos. En la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos.